Este viernes iba en mi triciclo hacia la universidad, tenía una Junta Nacional de Educación y era la mañana, sobre las 11 de la mañana, y iba por la Villa Blanca mientras disminuía la velocidad ahí cerca del semáforo, el semáforo que está en el barrio obrero. Un hombre se me aproximó por la ventanilla derecha proponiéndome 2,000 pesos para llevarlo a la Virgen del Camino. ¿Usted se imagina? La Virgen del Camino está ahí, a 1 kilómetro. Que me iba a ofrecer 2,000 pesos para si lo llevaba porque tenía una urgencia, tenía que llevarle un qué a su niña. Y yo le dije que, mira, no voy en esa dirección. Fue lo primero que le dije. Pero él siguió insistiendo que él estaba en un momento que si yo no lo ayudaba, aquello no se iba a poder realizar. Pero sentí la voz del Señor que me dijo, no lo montes. Así que fui obediente a la voz del Señor. Él, mientras hablaba, yo empecé a subir la ventanilla. Porque yo dejo un pedacito así, pero la subí completa. Él se retiró y cuando yo voy avanzando lentamente, miro por el retrovisor y se acerca 2 hombres más ahí y ellos lo hicieron así. Usted sabe, al pastor se lo querían comer con papitas. El banquete estaba listo. Si el pastor se hacía el bueno, ya ustedes saben lo que iba a pasar. Pero la voz de Dios. Yo quiero hablarte de la voz de Dios. La voz de Dios dijo no. No. Y yo te pregunto, ¿quién me guardó? Él habló. Reconocí su voz. Y el enemigo no pudo arrebatarme de su mano. Yo quiero sembrar esta verdad hoy en tu corazón, iglesia. En tiempos aciagos y peligrosos, la voz de Dios te guiará a permanecer seguro, segura en sus manos. Si tú puedes escuchar la voz de Dios, es porque tú estás en sus manos. Vamos a buscar la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Háblanos, Señor, hoy queremos escucharte. Tú hoy hablarás y nosotros escucharemos, Dios mío. Habla a nuestros corazones, habla a nuestra vida, Señor. Y ayúdanos a crecer mientras tu palabra es aplicada en nuestros corazones. Te damos gracias. Y tu iglesia dice, amén. Miren lo que dice Juan 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz. Repite conmigo, voz. Y dice el Señor, y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y a la cuenta de 3, 1, 2 y 3, ni nadie las arrebatará. ¿Tú lo crees? Dale gracias al Señor. ¿Cuántos anhelan escuchar la voz de Dios? Estoy seguro de que la voz de Dios es el faro que mejor nos orientará en estos días. Estoy seguro de que la voz de Dios es la guía más segura para mantener el rumbo correcto y para ser librado de las acechanzas del enemigo. Porque cuando estamos caminando en lugares de oscuridad,
Todos necesitamos una guía, una lumbrera, una antorcha encendida. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Por esta razón, hoy te compartiré 3 claves para escuchar la voz de Dios. La primera clave es reconocerla. Usted me dirá, pastor, ¿y acaso no es evidente cuando Dios habla? Y yo te digo, uno de los grandes retos del cristiano es reconocer que cuando viene una voz es la de Dios. Entonces, la primera clave para escuchar la voz de Dios es reconocerla, discernirla. Aquí el reto es no confundir la influencia externa, los pensamientos, el sentir con la voz de Dios. Porque la voz de Dios no falla. No falla. Pero el sentir sí puede fallar. La emoción te puede traicionar. Las voces externas te pueden llevar por caminos incorrectos. Pero la voz de Dios, cuando es la voz de Dios, no falla. No falla. Ahora, fácilmente podemos ceder a la tentación de tomar una dirección en la vida que nos lleve por donde nos gusta. ¿Cuántas veces has tenido esta experiencia? Que un amigo tuyo, incluso tu hijo, tu papá, tu mamá, ha venido a verte porque tiene un gran conflicto y quiere que tú le des un consejo. Y cuando tú crees que le estás dando el mejor consejo, él no escucha. No escucha, no discierne, no reconoce. Y tú sientes que le estás hablando, pero cuando él te responde o ella, tú te das cuenta que no te está escuchando. Y por mucho que intentes hablarle y que el consejo sea bueno, no te escucha. No estás reconociendo la voz. De ahí el dicho que hemos escuchado, porque lo que quieren que le diga es lo que quiere hacer. No hay sintonía, porque solamente está enfocado y centrado en lo que su corazón anhela, en lo que su mente quiere. Y está estorbado, está estorbada, y no puede reconocer la voz de Dios. Si quieres escuchar con potencia, como ayer cuando se montó el sonido acá, que cuando aquellos grupos comenzaron a ministrar esto se sintió que se movía, que temblaba, porque había potencia. Y si tú quieres escuchar la voz de Dios con potencia, déjame decirte, déjame recordarte que la forma principal en que Dios nos habla es a través de su palabra. En su entrada a la tierra prometida, Dios animó a Josué y le dijo que se llenara de valor. ¿Qué le dijo? Esfuérzate. Pero le dio un consejo. El Señor le dice: ponte fuerte, porque esto de ser cristiano no es para débiles, para gente que se ponga fuerte. Pero le dijo, pero escucha ahora, te voy a dar el consejo que te va a guiar en la conquista de la tierra prometida. Y así le dijo el Señor en el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Y a veces no tenemos el tiempo de abrir en la mañana la palabra para leerla, o de abrir en la noche para leerla. Y el Señor te dice, medita en mi palabra de día y de noche. Y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿dónde busca el cocinero sus recetas? En su recetario. ¿Dónde busca el juez su medida de justicia? En la ley. ¿Dónde busca el cristiano su consejo? Escucha esto que te voy a decir. Si tu vida está guiada y regida por la palabra de Dios, habrás de prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 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 La palabra profética más segura, ¿cuál es? La palabra de Dios. Y es la que nos guía en tiempos de oscuridad. En la palabra de Dios encontramos principios. ¿Qué encontramos nosotros en la palabra de Dios? Encontramos principios, encontramos promesas, encontramos el evangelio, historias de fe, conflictos resueltos, batallas libradas. Ahora, escucha esto. A diferencia de un recetario, donde te dice los ingredientes son esto, 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 esto y esto y esto, y el tiempo que le debes dar es este. Si tú tomas al cocinero incorrecto, como me pasó a mí una vez, yo puse todos los ingredientes, pero el resultado no fue el que me dijeron que iba a salir. Porque lo que no te dice muchas veces la receta es cómo debes poner el fuego, qué tipo de recipiente debes usar. Hay tantas cosas que la receta no te dice, que después entonces el cocinero le incorpora el arte, ¿no es verdad? Ahora escucha esto que te voy a decir. ¿Por qué Dios le pidió a Josué que viviera con la palabra de Dios? Porque sería muy fácil si la Biblia te dijera, ante esta situación tienes que hacer esto, ante esta tienes que... Eso es un listado de todas las situaciones de la vida. Pero el Señor no obra así. El Señor le dijo, abraza la ley, léela y medita en ella. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendas a crecer en la palabra, cualquier situación que venga en la vida, tú vas a reconocer mi voz. Tú vas a entender, tú vas a reconocer, tú vas a escuchar mi voz, porque yo te hablo a través de mi palabra. Y tú vas a saber discernir los tiempos, el momento, y vas a saber qué decisión tomar. Y entonces tu camino prosperará. A veces las personas quieren que les demos recetas. Pastor, mire, esta es la situación que tengo así, 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 así. Vengo por aquí, pastor, dime ahora qué tengo que hacer. Y yo me rehúso. Yo le digo, no. Yo te voy a compartir los principios de la palabra. Yo te voy a compartir las historias de gente de fe. Porque tú también tienes que crecer. Tú también tienes que levantarte. Tú tienes que ser uno de esos héroes. Una de esas heroínas que caminó por fe. Que sabía hacia dónde Dios lo estaba llamando. Y que podía reconocer y escuchar la voz de Dios. Si la palabra de Dios es lumbrera de tu camino, en el momento más crítico, la sabiduría que has atesorado en tu corazón te ayudará a saber que cuando Dios te dice no, es su voz la que te está hablando. Te comparto otro pensamiento sobre reconocer la voz de Dios. Mira, cuando ores, deja que los principios de la palabra te confronten en tus áreas más conflictuadas, en tus impulsos más incontrolables, en tus deseos más carnales. Ejemplos sobran. De a veces, a lo mejor, tú vas de camino y ves a alguien que cuando tú ves a esa persona, se te remueven las entrañas. Por ejemplo, o eres una persona que no eres capaz de afrontar valientemente la restauración de tu matrimonio. Otro ejemplo.
O eres una persona que tienes una batalla brutal en tu mente contra deseos que a Dios le desagradan, pero ahí estás teniendo esas batallas. Te digo algo, cuando estés en oración, descubre eso al Señor. Dáselo, entrégaselo, porque allí, en ese momento de desnudez, es cuando la palabra de Dios, la voz de Dios, te va a cambiar y te va a transformar. No tengas temor al Señor, decirle: Señor, tengo envidia, quítame eso. ¿Entiendes esto que te voy a decir? Si nosotros estamos en este lugar porque queremos crecer, ¿quién está aquí hoy para crecer? Para que su vida sea ensanchada con la presencia del Espíritu Santo. Si tú tienes celos que traen contención y división, díselo al Señor: Padre, yo tengo esto en mi corazón. Ya, olvídate de tu hermano ahora, concéntrate en ti. Señor, yo tengo esto en mi corazón. Esto a ti no te agrada. Yo sé que no te agrada. Vengo aquí, Señor, me desnudo delante de ti. Descubro estas debilidades mías, Señor, para que tú me transformes y me cambies. ¿Por qué tú puedes hacer eso cuando lees la palabra de Dios? Porque tú estás confrontando tu conducta con lo que establece la palabra. Y tú sabes que lo que viene a tu corazón y a tu mente, a Dios no le agrada, porque lo has visto en su palabra. Pero en la oración, tú puedes esas áreas de conflicto presentárselas al Señor. Entonces, la oración ya no será más lo que yo digo, sino lo que yo escucho. La oración será un momento de intimidad para crecer y para ser ensanchado en la presencia de Dios. Y tú a lo mejor te preguntas: pastor, ¿de dónde sacaste eso? Ese pensamiento. Lo saqué de la palabra de Dios, la fuente de vida. ¿Ustedes recuerdan al apóstol Pablo? ¿Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo tenía un gran conflicto en su vida que de ninguna manera lo podía resolver? ¿Y cómo el apóstol Pablo resolvió ese conflicto? ¿Saben cómo lo resolvió? En oración. Porque Pablo entendió que la oración no solamente era una oportunidad para hablarle a Dios. Pablo entendió que la oración era un momento ideal para escuchar la voz de Dios. Miren lo que la experiencia, 2 Corintios 12, versículos 8 y 9. Así dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, lo que él llama el aguijón en su carne. Respecto a lo cual 3 veces he rogado, en otras palabras, he orado, he estado en la presencia del Señor pidiéndole que quite esto de mí. Imagínense ustedes la intimidad, el momento. Y en la oración, Él me ha dicho, Él me ha hablado, he podido reconocer su voz. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo llega a una conclusión al escuchar la voz: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que sobre mí repose el poder de Cristo. Fíjense, Pablo no está gastando su tiempo diciendo: no, porque aquel es esto, el otro es lo otro. No. Pablo está invirtiendo su tiempo. Miren, está diciendo: ahora, papá, toda esta miseria que tengo, porque estoy lleno de miseria, lleno de oscuridad, lleno de tinieblas, lleno de conflictos, lleno de debilidades, te pido que quites esto de mí. Y el Señor le está diciendo: no lo voy a quitar, te lo voy a dejar, para que sepas que cuando levantes cabeza, que cuando tengas un ministerio, que cuando tengas prosperidad, todo eso te lo doy yo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa iglesia es la voz de Dios. La voz del mundo, ¿cuál es? No te dejes meter el pie. Si no te miró, no lo mires. Si te hizo, hazle.
Pero el Señor te dice, no finjas. Tú no tienes que andar por ahí diciendo a todo el mundo tus debilidades, eso está claro, ¿no? Pero tampoco te finjas. O sea, no des una apariencia. Es lo que te está dando. No, tú eres tú. Y Dios te ama. O sea, para ser aceptado no tienes que fingir. Para ser aceptado lo que tienes que disponerte. Para que eso que es debilidad, el Señor lo transforme. Vean la diferencia. El Señor te dice, yo te conozco. Mira, es que conozco tus temores. La gente ve tu guapería, pero yo veo tus debilidades. Yo te conozco, sé quién eres. Y si me entregas esa debilidad, si me entregas ese conflicto, si me entregas ese pensamiento que te atormenta, a cambio, haré reposar sobre ti el poder de Cristo. Porque es necesario que nosotros, simples mortales, menguemos para que Él crezca y su voz se escuche en este lugar. Ahora, piensa en esto que voy a decirte. Reconocer la voz requiere disciplina espiritual. Leer la palabra, leerla, meditar en ella una y otra vez para entender la mente de Dios. Requiere de oración, conexión con el Espíritu Santo, rodillas dobladas. Si tú tienes un celular y unos audífonos, ponte los audífonos y escucha las alabanzas del Señor cuando estés en la guagua. Pero no dejes que te meta la reproductora esa ahí arriba de ti, con todos los cantantes esos. Cómprate unos audífonos y pónselo al celular. Cuando todo el mundo, tú sabes cómo tú estás, conectado con el Señor. Ahora, reconocer la voz de Dios requiere disciplina, naturalmente. Ahora, Dios quiere guiarte al éxito en esa área, para que no sea solamente tu obra, sino que es la obra de la gracia sobre ti. Pero este es solo el principio. Para los que quieren escuchar la voz de Dios, reconocerla solamente la primera parte. Porque saben, al reconocimiento, al discernimiento, le sigue, ¿qué ustedes creen? ¿A qué le debe seguir que yo diga? Sí, Dios me está hablando. La obediencia. Porque hay quien reconoce la voz de Dios, pero le gusta el pecado. Le gusta. Y Dios le dice no. Y tú sabes que no, porque tú sabes que la palabra te dice no. Pero dice, ay, pastor, es que tengo una clase de debilidad. Sin obediencia, la voz de Dios se apaga. Quiero decirte. Ustedes recordarán en tiempos de Elí lo que ocurrió. Que Elí, por dejar que sus hijos permitieran el sacerdocio, se dejó de escuchar la palabra de Dios. Porque había desobediencia, había pecado. Hasta que el joven Samuel, el niño Samuel, pudo escuchar claramente y nuevamente la voz de Dios llamándolo. La verdadera sabiduría la describe el predicador al declarar, ahí en Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este. Escucha, iglesia, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Tenemos que, de alguna manera, ponerle fin a ese argumento, no usarlo, de que caí porque el diablo me tentó. ¿Tú sabes por qué ese argumento nosotros tenemos que expulsarlo del medio nuestro? Porque la palabra claramente declara que aquel que está en nosotros es mayor que aquel que está en el mundo. Por tanto, cuando tú dices el diablo me tentó y caí, lo que estás diciendo, no le di lugar a aquel que tiene poder para perfeccionarse, aquel que tiene poder para levantarme, aquel que tiene poder para, junto con la prueba, dar la salida, aquel que tiene gracia para rescatarme, para liberarme, para limpiarme. No le podemos dar ese poder al enemigo. No, resistirlo.
Resistirlo, resistirlo. Tú vas a ver, tú lo resistes y Él huirá, huirá. La voz de Dios te guiará a lo sobrenatural, a lo ilógico, para que el mundo sepa que Dios es soberano. Para que el mundo sepa y para que su pueblo, sobre todo su pueblo, sepa que Él es fiel. Quizás en este momento puedes recordar todas esas veces que te atreviste a obedecer su mandamiento y cómo Él manifestó su gloria. Claro, porque a la desobediencia, ¿qué viene después? La tristeza. Y es el sentir que estamos separados, porque cada acto de desobediencia es también un acto de separación. Pero cuando tú obedeces, quizás quedes medio magullado después de salir de la prueba, pero estás cerca de tu Padre. Estás en las manos de tu Padre. Estás cerca de aquel que sana tus heridas, que te restaura. Estás cerca de aquel que te da poder para levantarte. Abraham salió con su familia de su nación hacia una tierra prometida por Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Abraham escuchó la voz de Dios, sí, y fue obediente. Salió. Pedro caminó sobre las aguas cuando Jesús le dijo, ven. Oseas fue fiel a su esposa fornicaria, porque Dios le dijo, tómala. Jesús siguió la cruz, porque la voz del Padre era todo lo que él escuchaba. Y puedo seguir mencionando ejemplos, pero mi punto es este. Las ovejas reconocen la voz del pastor. ¿Y saben cómo él las conoce? O sea, las ovejas reconocen la voz del pastor, pero ¿saben cómo el pastor conoce a sus ovejas? Porque ellas lo siguen. Pablo describe en Romanos la rebeldía que naturalmente opera en nosotros y que es inherente a la naturaleza pecaminosa. Él lo expresó así en Romanos 7:19. Oye, este pensamiento para todos aquellos que están lidiando con el conflicto del pecado, miren, porque no hago el bien que quiero. Él reconoce que hay un bien que quiere hacer, pero él dice, no lo hago, sino el mal que no quiero, eso que yo sé que está mal, eso hago. ¿Saben cuál es la diferencia entre una persona que está en el camino de la restauración, al perfeccionamiento por Dios, y uno que no? En que el que no quiere acercarse en obediencia a la voz de Dios no es capaz de discernir el bien del mal. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Pero aquí Pablo tiene un conflicto. Él dice, yo sé lo que está bien, yo sé lo que está mal. Ahora lo que está bien y quiero, no lo hago. Y lo que está mal y no quiero, hago. Y después dice, miren esta expresión en el versículo 24. Miren esto. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa batalla tan fuerte. Entonces, quizás tú me preguntes, pastor, ¿qué resuelvo con mi obediencia si el pecado me asedia? Y esto yo te digo, Iglesia Maranata, si escuchas la voz de Dios, eso significa que Él te dará gracia para que su yugo sea fácil y ligera su carga. Pero además quiero regalarte dos versículos que están en Romanos 8, versículos 1 y 2. Y que dicen así: ahora pues, para todos estos que están enfrentando estos conflictos de la obediencia a la voz de Dios, ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, o la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, ser espiritual no es ser una persona evaporada. O sea, de pensar que Dios en todo tiempo te está diciendo absolutamente todo y ahora vas por aquí y ahora vas por allá. Ser un hombre espiritual es saber que Dios te ha puesto en el cuerpo, que tú estás en Cristo y que tú estás en un proceso de crecimiento, de que Él va a ir haciendo cosas nuevas y cada vez mejores en ti. Ahora te digo, hay provisión para los que reconocen y obedecen la voz de Dios. Primero dijimos, para escuchar, ¿en qué tenemos que ser ejercitados? En el reconocimiento. Reconocer que la voz de Dios. En segundo lugar, para que esa voz se haga efectiva, ¿qué debemos hacer? Obedecerla. Ahora yo te digo, hay provisión y hay gracia para los que reconocen y obedecen la voz de Dios. A veces basta que Dios ponga una palabra en tus labios para que tus enemigos se confundan. Como cuando tú sabes que están urdiendo algo en contra tuya y Dios pone una palabra en tus labios y la gente se queda medio confundida. Dios pone una palabra de poder en tus labios para que esas trampas se deshagan. A veces basta una oración para que los enemigos huyan, para que las tinieblas queden al descubierto. A veces basta tu fidelidad. A veces basta tu fidelidad. Un consiervo esta semana me dijo: mi hermano, ayúdame, estoy teniendo una dura batalla. Estoy teniendo una dura batalla con personas que se han levantado. Y me ha dicho, ¿qué hago? Yo le dije así: tu fidelidad será más que suficiente. Tu fidelidad será más que suficiente. No levantes tu derecha, no levantes tu izquierda. Permanece enfocado en el llamado que Dios te ha hecho. Sigue orando, sigue buscando, sigue tratando con amor a las personas que te rodeen. Síguele sirviendo, no devuelvas mal por mal. No, sigue enfocado, sigue enfocado. Dios trabajará. Hay gracia de Dios y tú vas a ver cómo aquellos que se levantan también serán quebrantados para la gloria de Dios. Escucha, a veces todo lo que se necesita es que seas fiel. Nada más. Nada más. A veces tardamos mucho tiempo pensando en las estrategias. Cuando me diga, le voy a responder. Si me dice por aquí, voy a ir por acá. A veces lo que basta es ser fiel. Sujeta esos pensamientos carnales, esas armas carnales, y toma la armadura que el Espíritu te ha dado. Palabra, oración, palabra de vida. Ponte los zapatos para predicar el Evangelio. Y toda artimaña del enemigo será cancelada en el nombre de Jesús. No hemos creído en un Dios tonto, limitado, hecho a imagen humana. Hemos creído en un Dios sabio, poderoso, que nos guía. Y si yo escuché su voz, si yo reconocí su voz, si fui obediente a su voz, yo llegaré a la meta. No porque yo puedo, sino porque su mano me sostiene. Su mano me llevará hacia donde Él quiere. Una de las declaraciones más poderosas de todas las Escrituras y que se encuentran en el Salmo del Pastor
Está en el versículo 4, cuando el salmista dijo, porque uno puede decir, bueno, es que si voy por este camino, incluso puedo morir. Pero el salmista dijo lo siguiente: aunque esté próximo a la muerte, no voy a temer, porque aún de la muerte tú me vas a librar. Él dijo así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jesús lo dijo claramente: las ovejas que oyen mi voz y me obedecen, nadie las arrebatará de mi mano. Podemos volver a poner el versículo 28 de Juan 10. Vamos, con todo lo que hemos dicho hasta ahora, vamos a regresar sobre Juan 10, 28, que el texto con el que comenzamos dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y qué dice el 28? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las... Tenemos el ejemplo bíblico de Daniel. Hay muchas historias de Daniel, pero ¿recordarán ustedes esa historia donde Daniel fue víctima de un plan macabro? El rey Darío tenía 3 ministros sobre todo el reino. 3 ministros. Y tenía, creo que eran 120 sátrapas que estaban debajo de los ministros. De esos 3 ministros, el que más destacaba por su sabiduría era Daniel. Y el rey incluso pensó dejar a Daniel al frente de todo el reino, por la forma tan poderosa e íntegra en que se conducía Daniel. Entonces, los otros 2 ministros estaban mal con el espíritu de gracia que habría sobre este hombre. Y junto con los sátrapas se pusieron de acuerdo y dijeron: mira, Daniel es administrador. Seguramente que algún cierre le habrá quedado mal. Seguramente le dio un saldo positivo por ahí que no debe haberle dado, y a lo mejor se embolsilló el dinero. A lo mejor cogió una propiedad que no le correspondía. Algún acto de corrupción seguramente podemos hallar en Daniel. Y empezaron a probarlo. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que los 2 ministros, los 120 sátrapas, no pudieron encontrar nada. ¿Tú te imaginas 122 personas trabajando para encontrarte un problema? ¿Tú te imaginas eso? Bueno, así están el diablo y los demonios, trabajando continuamente para encontrarte una debilidad. Tú estás en guerra. Tú estás en guerra. Pero hay un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que nos defiende. Así que ellos dijeron: encontramos la solución. La solución es: vamos a tener una trampa donde Daniel tenga que decidir entre su fidelidad a Dios y su fidelidad al rey. Y entonces le armaron ahí un complot. Fueron a ver al rey y le dijeron: rey, tenemos una idea. Para que todo el mundo sepa que tú eres el rey, vamos a promulgar un edicto que diga que en 30 días a la única persona o divinidad a la cual se puede orar es a ti, y que se prohíbe orar a cualquier otro dios o persona. El rey dijo: vamos a promulgar ese edicto. Promulgaron el edicto. Daniel escuchó del edicto. Yo me lo imagino cuando estaban teniendo toda esta trampa. Daniel, me lo imagino en silencio. Me imagino diciendo: ¿y ahora qué hago? Daniel pudo haber dicho: chicos, 30 días sin orar. Yo no conozco una pila de cristianos que están 30 días sin orar y siguen la vida por ahí. Daniel pudo haber dicho eso. Daniel pudo haber dicho: voy a orar, pero me voy a meter en un lugar donde nadie me vea. ¿No es verdad? O sea, ¿cuántas opciones no tenía Daniel delante de él? No saben lo que hizo Daniel. Como era un hombre, digamos, de cierta posición, tiene una buena propiedad,
Una propiedad además que era pública. Las personas que tenían propiedades públicas en los aposentos altos o la segunda planta de sus casas podían verse otras casas. Él cogió, subió al aposento alto, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y empezó a orar. Y sus enemigos alrededor y dijeron: lo atrapamos. Al que reconoció la voz de Dios y al obediente, lo atrapamos. No va a poder llegar a donde él quería llegar. No va a poder llegar a la meta. No va a poder llegar al cumplimiento de su llamado. No va a poder llegar al cumplimiento de su ministerio. No va a ver a su familia prosperar porque ahora lo vamos a destruir a todos. ¡Ay, qué rico lo cogimos! Ellos estaban afilando los dientes y le dijeron: rey, mira, a tu siervo fiel, mira, lo cogimos orando. Y el rey, con mucho pesar, porque amaba a este hombre, amaba a Daniel, sabía que Daniel era un hombre íntegro, no tuvo otra opción que decir: bueno, échenlo en el foso de los leones. ¡Wow! Yo te pregunto si alguna vez te has sentido que te han tirado en el foso de los leones para que las bestias te despedacen. Y allí fue echado. Y el rey no pudo dormir porque había cometido un acto de injusticia, como tampoco pueden dormir en paz todos aquellos que se levantan contra los hijos de Dios. Hay un espíritu pesado que los atormenta. No pueden. En paz se acuestan los que confían en el Señor. Sueño es gracia de Dios. El rey se levantó, el primero de todos se levantó. No podía con aquello. ¡Qué pesadilla! Y fue al foso y llamó a Daniel, esperando que un milagro lo hubiese salvado. Y le hizo una pregunta: Daniel, al Dios que ora diariamente, a ese Dios por el cual tú estuviste dispuesto a arriesgarte, dime, ¿te pudo salvar? Me dijiste que te habían tirado en el foso de los leones, ¿sí? Me dijiste que te habían tirado en el foso de los leones. ¿Te arrepientes ahora? Te pregunto, el Dios al que oras diariamente, ¿te pudo salvar del foso de los leones? Esta fue la respuesta de Daniel en el versículo 22. Así le dijo Daniel. Le dijo, lo primero que le dice es: larga vida al rey. Fíjense ustedes qué integridad la de este hombre, que proclamó que el rey viva para siempre. Qué humildad. ¿Qué puedo decir yo de Daniel? Y mire lo que le dijo al rey. Desde donde estaban los leones. El rey no entró, se quedó afuera. Mi Dios envió su ángel. Ustedes se encuentran aquel ángel que danzó con los 3 jóvenes hebreos en el fuego. Ahora dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él, ante el que juzga mi alma, juzga mi vida, fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ay, papá, yo te pregunto, ¿sabías que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden? Hoy quiero desafiarte a discernir la voz de Dios. Con ese propósito, hoy te he hablado. Porque la voz de Dios puede distorsionarse en medio de todo el ruido tóxico y contaminado de este mundo.
esas voces que te tientan a tomar caminos que tú sabes que no son de bien, que a Dios no le agradan. Y tenemos que, desde bien temprano, escuchen, padres, madres, abuelos, abuelas que están aquí, tenemos que desde bien temprano sentarnos con nuestros hijos a enseñarles la palabra de Dios, para que cuando escuchen sepan discernir que viene de Dios y que no viene de Dios. Nosotros no lo podremos obligar a ellos a ser obedientes durante un tiempecito así, pero el día que no estén con nosotros, ellos sabrán cuál es la voz de Dios. Escucha esto. En estos 3 pasos hay uno que es tuyo, que es enseñar a tus hijos para que ellos aprendan a reconocer. Hay un segundo paso que es de ellos, que es obedecer a la voz de Dios. Pero hay un paso que siempre ha dependido de Dios, y es recordarnos que su voz va a estar presente y que va a haber gracia para todos aquellos que la obedezcan. Entonces tú sabrás, aún en medio de tus oraciones, cuando tú dices: papá, bendice a mis hijos. Padre, bendice a mi pequeño, a mi pequeña. Para cuando llegue el momento de la prueba, Señor, Él ahí puede escuchar tu voz. Que actúe en obediencia a ti, Señor, y cuídamelo y guárdamelo. Y te digo algo, iglesia. Aunque enfrentes incertidumbre, toma de decisiones imposibles, o simplemente estés en tus rutinas diarias, reconoce que Dios te está hablando. Para eso, en casa debemos abrir la palabra de Dios. Usted no quiere una Biblia en un estante. Usted no quiere una Biblia en un escaparate. Usted no quiere que su Biblia esté en una gaveta. Usted quiere que su Biblia esté abierta en su cama cuando de rodillas usted está orando. Usted quiere que su Biblia esté abierta en la mesa cuando comparte con sus hijos, porque usted quiere escuchar la voz de Dios. Y usted quiere que en su casa se escuche la voz de Dios. Reconoce, iglesia, reconoce que Dios está hablando. Él te está dirigiendo, Él te está guiando. Si prestas atención y lo sigues, vas a encontrar paz y seguridad, porque Él está contigo. 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 Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ponte en pie en esta mañana y escucha este último versículo que quiero sembrar en tu corazón. ¿Qué vamos a cantar, José? Y ahora escucha lo que Dios te dice. ¿Está lista la iglesia? Dice así la palabra del Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Aleluya.